Kibita Moyo, un espacio para la interpretación de diseño a partir de transformaciones en patronaje. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a analizar este vestido que es parte de una publicación de mi blog kibitamoyoblogspot.com, donde van a encontrar el desarrollo paso a paso de esta prenda, ¿sí? Pero una persona me solicitó que por favor les explicara un poquito más el tema del desarrollo, sobre todo la parte de la superior de el vestido, o sea, la parte del bustier. Si vemos el vestido, antes de comenzar a la explicación, vamos a mirarlo al vestido de cerca, vamos a analizarlo. Es una prenda de gala que está hecho con una tela con elongación obligatoriamente. Tiene una falda recta, si la tela pareciera un lurex, y acompaña unas importantes mangas. En realidad son como unas capas, porque no es una manga real, no está pegada a la sisa, sino que está pegada al escote. Y además considero que la tela de las mangas también es elastizada. Se ve aquí en la parte superior como que parte del hombro un corte de tela que envuelve por debajo de la copa y drapea, ¿sí? Se drapea, y a simple vista las copas parece que estuvieran flotando, ¿sí? En el cuerpo. Pero aquí debe ir un corte de tul óptico. Es importante que entiendan que esta prenda que ustedes están viendo no está confeccionada. En realidad está armada en el maniquí, ¿sí? Con un trabajo de modelado, pero no está terminada, porque no se puede colocar las copas en el aire. Yo aquí les puse este símil tul óptico. En realidad la imagen no la tiene en la original, ¿sí? La imagen es así, sin nada, pero no se puede pegar la copa en la piel, tiene que estar arriba de algo, y como no lo tiene, yo les puse el tul óptico simulado. Esto, por supuesto, ustedes lo van a colocar si lo desean o no, o lo pueden terminar de otra forma, como quieran. Como yo tengo que interpretar este modelo y resolverlo como lo que estoy viendo, les doy la opción más lógica de colocar un tul óptico. Pueden no colocarlo o armarlo de otra forma. Si yo me fijo aquí con atención, la copa por naturaleza, o sea, por la forma que tiene, se eleva, redondea la mama y se eleva. Y aquí podría poner un corte de tela, ¿sí? Con esta forma, ¿sí? Como un triángulo que se eleva, y sostendría las dos copas y no habría necesidad de poner el tul óptico. Pero en mi patrón, respetando la imagen que me piden, o sea, tal vez la persona deseaba que tuviera esa separación así, le voy a poner el tul óptico. Este es el esquema, ¿sí? El desarrollo. Pero antes de ver el desarrollo, voy a mostrarles el patrón terminado. Aquí vemos entonces la manga, que en realidad es como una capa. Hay que cortar una para cada lado. La falda completa, ¿sí? Y la parte posterior de la espalda, ¿sí? Que es toda una pieza entera. Luego veo esto que dice acá cinturón, sería la pretina o la falsa pretina, que también se resuelve como ustedes lo desean. Y lo que tengo aquí desarrollado entonces es las piezas de los laterales, que son las que contienen el tul óptico, entre comillas, y las dos copas, y luego la pieza que está por debajo es la que se drapea y rodea el cuerpo. Observen que la copa tiene una forma rara, ¿sí? Aquí está abierta, pero en realidad cuando yo cierro la pieza, cuando la voy cerrando, me adquiere la forma de las copas de los brasier o de los vestidos comunes. Aquí cuando la veo parece algo raro, pero en realidad es esto. Al cerrar esta pinza, aquí voy a generar la capacidad de busto. Y en la parte superior en color rosa tengo el tul óptico, que lo puse de esta forma. Ustedes lo pueden colocar de la forma que deseen, ¿sí? Puede ser menos, aquí es bastante grande, pero pueden poner simplemente un cortecito acá que sostenga el centro y es suficiente. Eso va a cuenta de la persona que lo confeccione. Es importante que sepan que la pieza, que es la banda superpuesta que está escrito aquí, tiene que estar al bies, ¿sí? Y no consideré ponerla doble, pero si quieren pueden hacerla doble, o sea, la espejan, ¿sí? Esta pieza, esta parte donde estoy pasando ahora el puntero, la ponen en el doblez de la tela, que va a estar, por supuesto, bien al bies,
y lo cortan doble para que ya tenga la terminación. O si no quieren con terminación, le hacen una vista importante, unos 8 centímetros de vista, ¿sí? Y también podría hacer el mismo efecto, si necesario, para que no esté tan pesada la parte que drapea. Eso es a gusto de ustedes. Ahora sí, entonces vamos a ir a la parte delantera, o sea, el primer esquema donde voy a desarrollar el patrón. Como esta pieza en realidad no se hace con un patrón, esta pieza, la pieza que se monta drapeada, es un modelado. ¿Qué significa? La persona coloca la delantera ya cosida, ya armada, la coloca, o sea, presenta la delantera, así con las copas ya listas, preparadas, y lo sujeta en un maniquí. Luego viene con la tela que está al bies y va colocándola, acomodándola a gusto, va drapeándola, ¿sí? Desde aquí sujeta y va sujetando a la pieza base, ¿sí? El cuerpo base que está por debajo, voy sujetando con pequeños puntos de hilván y luego retiro del maniquí, lo voy a coser y esto en realidad no tiene un patrón, es un rectángulo al bies. Pero para que ustedes comprendan cómo llego yo a esta forma, no tengo más remedio que generarlo desde el básico. De hecho, desde el básico se puede hacer todos los patrones que quieran. Y he hecho este estudio y este análisis, ¿sí? Este proceso, hasta lograr desarmarlo completamente, o sea, desglosarlo hasta llegar al rectángulo que les digo. Esto es para que ustedes comprendan cómo desde el básico también puedo obtener una prenda que va modelada. Es mucho más complejo, más fácil modelarla. Pero igual la obligación mía era mostrarles cómo llegamos a esto. Entonces vamos a ver la parte del bustier, que es lo que me preguntaron, o sea, donde había la duda, es justamente esta parte. Entonces, para eso, primero voy a retirar el texto, ¿sí? Y luego el paso a paso para que esté un poco más limpio, ¿sí? El patrón. Retiro la falda, porque no es ahí el problema, la falda es muy simple. Y en el esquema van a poder leer el procedimiento, no la necesitamos ahora. Y me voy a concentrar en el bustier, ¿sí? Que es donde tenemos el problema. Esta pieza rosada es la representación del tul óptico. Y yo lo hice hasta este extremo, o sea, como que conecte todo, que esté conectado con estas piezas. Pero esto no es necesario. Pueden hacerlo simplemente con un pequeño corte aquí y en realidad lo que está conectado al lateral es la copa. Pero como la copa queda flotando y aquí hay desnudez, consideré que bueno, lo pongo ahí. Por supuesto, esto hay tiempo para recortarlo. No va a modificar si lo hago más grande o más chico. Lo retiro entonces por un momento hacia un lado y estoy viendo aquí tres estadios del patrón. Lo puse en diferente color para que podamos diferenciarlo. Voy a colocar la copa en naranja oscuro para que veamos entonces la diferencia. Lo que yo veo aquí en este color como color arena, ¿sí? Vemos esta parte de la sisa que toma la pinza de busto, luego otra vez la pinza de busto lateral y a un lado de la pinza en talle bajo la copa y este pico aquí, ¿sí? Esta es el verdadero patrón que va a formar la delantera. El patrón que yo veo en celeste es el patrón del drapeado, por eso lo puse en otro color. Por lo tanto, el patrón que vemos en celeste, ¿sí? Va a ir superpuesto. O sea, la delantera realmente es esta parte, la parte que vemos color arena, y bueno, luego voy a cortar la otra pieza, ¿sí? De esta forma y se va a superponer de esta forma. Le pongo solamente la parte central, obviamente cada una de estas piezas va para el otro lado, lo mismo que la copa. La copa está basada en el básico, digamos en el círculo auxiliar, pero no me voy a ubicar aquí, voy a ubicarme un poco más adentro, aquí unos centímetros, unos 2 centímetros, ahí lo vemos, lo medimos. Voy a hacerle una pinza auxiliar aquí, en la copa, hacia el escote, justamente para que no se desboque. Esta línea que está aquí sería lo que en el básico sería el corte princesa. Bueno, se lo hice en la copa porque luego va a favorecer el formato de la copa, que son 2 piezas. Necesito conservar la pinza de busto tanto como en el lateral y la pinza de entalle le voy a dar más o menos 1 centímetro. Esto es a gusto, también lo pueden modificar después. No solamente en la copa, sino también en la cintura o la parte inferior del bustier.
Siguiendo el sistema o el método que tengo para mostrarles dinámicamente la transformación, he hecho cada uno de los estadios, ¿sí?, que vemos aquí. Cada uno de estos pasos están enumerados y están descritos en la publicación, ¿sí? Pero vemos entonces que hemos separado las piezas. Tenemos el lateral izquierdo, que es en realidad la base de la delantera, la copa, el tul óptico, que lo voy a usar o no, depende de cada uno de ustedes, y la pieza que representará luego el drapeado que va en el por debajo por debajo del bajo busto, ¿sí? Es importante que cada una de estas piezas se hacen en un papel diferente, por eso están en un color distinto, ¿sí? Porque yo tengo que cortar piezas por encima, una de encima de la otra, por eso tengo que calcarlas con un papel diferente. Para desarrollar entonces el bandó o la pieza que se drapea, voy a tomar las piezas que están aquí en color azul y voy a cerrar las pinzas para que sea exactamente igual al cuerpo real. Esto, si se coloca en el cuerpo, lo tiene que copiar tal cual está. Y no va a llevar pinzas cosidas, por supuesto, porque esto luego se va a convertir en una pieza que está aquí, limpia. La hice a propósito así. Ustedes no necesitan hacer esto. Ustedes, si quieren hacer este proceso, ponen cinta y luego trazan las líneas auxiliares que están aquí en el paso 8 y una línea auxiliar que vaya desde el bajo busto hasta el vértice donde está la cintura, aquí. ¿Por qué? Porque yo tengo que cortar esa línea y abrir, ¿sí?, cada uno de los extremos de esta pieza irregular deliberadamente, porque necesito alinearlos en esta posición horizontal, porque esto luego va a ser un corte de tela. No puede haber una forma así porque no me va a permitir el drapeado. Cada una de estas piezas que voy a cortar a partir de las líneas auxiliares las voy a separar entre sí. Aquí en el esquema dice 5 centímetros, pero la medida, digamos, es random. La pueden poner ustedes la que deseen, pero lo que yo recomiendo es que sea esta medida 3 veces la medida que tiene la pieza desplegada, ¿sí? Tiene que tener más o menos 3 veces la medida. Y es importante que, aquí estamos en el patrón, pero cuando vayamos a la tela, esto tiene que estar cortado al pies. Y en esta zona ahora donde voy a pasar el puntero, sería el doblez si yo la hago con una vista o con tela doble para que sea forrada, ¿sí? ¿Dónde estoy pasando ahora el puntero? En esta zona aquí. Esto luego es la posición de la sisa, ¿sí? Cuando vaya a armar la prenda tengo que coserla aquí en la sisa. Ahora vamos a ver la copa. Aquí tengo el primer paso, ¿sí?, en el número 5. Vamos a correr aquí para que lo veamos. En el número 5 tengo la copa separada del lateral, ¿sí?, de la pieza del bajo busto. Voy a cortar por esta línea auxiliar y voy a vaciar la pinza del bajo, ¿sí?, del bajo busto. Cierro las pinzas de el busto y la pinza del escote y creo 2 piezas. Esto también es el principio de los brasier y también podría ser una copa redonda de un bustier o un corset. Y en esta pieza, el lateral, ¿sí?, lo que rodea la copa, cierro la pinza de entalle, cierro la pinza de busto y convierto una única sola pieza de refuerzo que a la vez contiene el tirante y la sisa. Bueno, entonces lo último que quedaría sería el análisis de la manga, que en realidad es una especie de capa. Manga no es, pero yo igual utilizo la manga base, colocándola en el centro de la misma, continuando la pendiente que tiene el hombro, ¿sí?, y esa misma pendiente paralela va a ser la línea de la manga, ¿sí?, o de la capa, como quieran decirle, y en realidad la capa va colocada en el escote, no se cose en la sisa. Y esta pequeña pieza que está aquí, que sobresale, es la pieza que yo veo aquí, ¿ven? Como que sobresale, que se viene hacia la delantera. Lo van a resolver ustedes, por supuesto, a gusto. En el esquema hay medidas, ¿sí?, para que tengan una idea más o menos. Siempre me preguntan cuántos centímetros las medidas, y siempre les digo, amigos, que esto es patronaje a medida. Yo no les puedo dar una medida, porque entonces estaría poniendo a todo el mundo en un solo talle. No se puede hacer eso. Cada cuerpo es diferente, no solamente en los contornos, ¿sí?, en las medidas del cuerpo propiamente, también en la altura.
porque una persona puede tener las mismas medidas de contorno y ser más baja, y entonces no puede tener la misma manga que una persona con las mismas medidas, el mismo, entre comillas, talle, pero mucho más alta, ¿sí? Entonces yo no me gusta darles medidas. De todos modos, dado que insisten, les pongo una referencia. Tenemos aquí la prenda, y lo último que les quiero mostrar es, como vemos aquí, la tela base es exactamente igual que la digamos, la derecha que la izquierda. O sea, este es el patrón de la izquierda que se tiene que espejar, igual que la copa, y este es el tul. Y esta pieza, que es la banda, era la pieza que vimos anteriormente en azul, que luego de transformar se termina quedando con esta forma, se corta el bies y, bueno, tenemos aquí la manga y el resto del patrón. No es una cosa muy compleja, tal vez puede ser mareador cuando vemos toda la información junta, ¿sí? Pero es importante que ustedes tomen el esquema y vayan leyendo paso a paso el texto. El patrón está considerado para telas con elongación. No le he quitado centímetros en los laterales para la elongación en ninguna de las piezas, porque esta es una prenda de vestir. Hay una diferencia importante entre una tela de fantasía con elongación que una lycra para hacer ropa deportiva. Las texturas, la densidad que tiene la lycra tiene resistencia. Esta tela no. Esta tela es muy fina, muy elástica, pero muy fina. Y además tiene textura. Cuando yo la estiro más no poder, se termina desgarrando. Entonces es preferible que no la exijamos más de lo necesario, ¿sí? Así que bien, esto ha sido entonces el análisis de este esquema. Espero que haya sido entendible lo que les quería mostrar. Siempre les digo que es importante que léanlo varias veces. La lectura ayuda también a que se fije el concepto, ¿sí? Recuerden que siempre es importante hacer pruebas, ensayos, ¿sí? Porque cada uno de los ensayos que hacen, ¿sí?, de la prenda es un conocimiento que están fijando. No alcanza solo con leer y con dibujar, también tengo que generarlo, llevarlo a la realidad, hacer una prenda. Usen un maniquí en escala si no quieren gastar tanta tela, para aprender el concepto. Si yo voy a hacer la prenda para alguien, no recomiendo trabajar en escala, trabajen en tamaño natural, ¿sí? Bien, amigos, entonces hasta acá llegamos. Este es el video rápido que hice de el análisis de este vestido. Los invito a que se suscriban a este canal, que me sigan en mis redes, que están los links en la descripción de este video. Y desde ya los invito a que visiten periódicamente mi blog, kivitamoyoblogspot.com, donde además de este tipo de prendas hay mucho material, y en cada una de las publicaciones hay una enseñanza nueva de diseño que les va a ser muy favorecedor, ¿sí? Así que bueno, hasta aquí llegamos. Nos encontramos entonces en el próximo video. Hasta pronto, amigos.